Durante décadas, los científicos estuvieron de acuerdo. La Titanoboa fue la serpiente más grande de la historia. Ese título parecía intocable hasta que investigadores en el oeste de la India encontraron algo que lo cambió todo. El gigante de 13 metros y 1 tonelada, hallado en una mina de carbón en Colombia en 2009, ha sido finalmente destronado. Estamos hablando aquí de una serpiente recién descubierta tan grande que el tamaño de sus huesos por sí solo resulta bastante inquietante. Una criatura que se deslizaba por los antiguos bosques hace aproximadamente 47 millones de años. El mundo era abrasadoramente caluroso en aquel entonces, con temperaturas promedio de 28 grados, más como un invernadero que lo que vivimos hoy. Ahora viene la parte que te hará sentir incómodo. Esto no fue un simple accidente de la evolución. Formaba parte de una familia de serpientes llamada Matsoidae, una familia de serpientes gigantes muy exitosa, extendida y duradera que dominó varios continentes durante casi 100 millones de años. Las serpientes gigantes en realidad no eran raras, simplemente no lo sabíamos todavía. Este descubrimiento comienza con 27 vértebras encontradas en Gujarat, al oeste de la India, sin cráneo, sin esqueleto completo, pero sí huesos. Pueden decirnos cosas si sabemos cómo leerlos. Una de esas vértebras medía hasta 11 centímetros de ancho y 6,3 centímetros de largo. Para ser honestos, esos no son números normales. Algunos especialistas en reptiles prehistóricos hicieron los cálculos. Basándose en las proporciones, estimaron que la longitud total de este animal estaba entre 11 y 15 metros. Para ponerlo en perspectiva, un autobús escolar clásico mide unos 10 metros y medio de largo. También es más ancho que el torso de un hombre adulto y mucho más largo que cualquier ser vivo actual, por un margen significativo. ¿Puedes imaginarte algo de este tamaño moviéndose silenciosamente por la selva? El nombre que se le dio fue Vasuki indicus. Vasuki era el rey serpiente mitológico de la tradición hindú, enrollado alrededor del cuello del dios llamado Shiva. Los investigadores claramente sintieron el peso simbólico de su descubrimiento al elegir ese nombre, y las rocas que contenían esos huesos cuentan su propia historia, ya que no se trata solo de un depósito de carbón. Es una instantánea de todo un ecosistema congelado en el tiempo. Junto a las vértebras de Vasuki, los investigadores encontraron fósiles de bagres, tortugas e incluso ballenas primitivas. La serpiente en realidad no vivía en aislamiento, sino junto a criaturas que por los estándares modernos también eran enormes. Estamos hablando de un mundo construido a una escala completamente diferente. Podemos estar 100% seguros de que Vasuki indicus era más grande que Titanoboa. Honestamente, aún no lo sabemos, y esa incertidumbre es parte de lo que hace que este descubrimiento sea tan significativo. Aquí tienes una breve historia de fondo. En 2009, la Titanoboa fue encontrada en la mina de carbón colombiana llamada Cerrejón. En ese entonces, los investigadores ni siquiera estaban buscando una serpiente. Excavaban fósiles de plantas cuando encontraron vértebras del tamaño de platos. Al principio, nadie estaba seguro de lo que veía. Supusieron que eran huesos de un cocodrilo prehistórico. Pero pronto, un paleontólogo se dio cuenta de lo que tenían: una serpiente con huesos mucho más grandes que cualquier cosa en el mundo actual. El análisis confirmó que debía medir entre 42 y 43 pies de largo y pesar más de 1 tonelada. Tras un debate en la comunidad científica, finalmente hubo un veredicto. La Titanoboa era la serpiente más grande jamás vista, y por 15 años nadie la superó. Apareció Vasuki. ¿En qué situación nos deja esto? Las vértebras de Vasuki son ligeramente más pequeñas que las de Titanoboa, lo que complica un poco las cosas. Pero las proporciones corporales pueden variar. Un animal robusto podría tener vértebras más pequeñas que uno más largo y delgado. Algunos investigadores creen que Vasuki pudo haber sido más robusta, lo que afectaría la traducción del tamaño de los huesos en la longitud total. La estimación más baja es de unos 36 pies y la más alta de 50. Dos estimaciones, un solo título en juego, y es exactamente por eso que la comparación es realmente difícil. Simplemente no tenemos los datos completos de ambos lados. Estimar el tamaño de Titanoboa usa 28 vértebras de varios individuos, promediadas con otras serpientes. Además, hay 27 vértebras que pertenecerían a un solo Vasuki indicus.
Vemos metodologías, continentes y épocas diferentes. Aún así, los investigadores de Vasuki señalaron que su estimación superior se solapa con el rango de Titanoboa e incluso podría superarlo. Es una afirmación científica seria de un artículo revisado por pares. No es que Vasuki gane, pero la disputa sigue abierta. Vasuki fue la serpiente terrestre más grande de la historia. ¿Pero qué hay de la familia que mencionamos antes? Matsoidae apareció por primera vez durante el período Cretácico tardío, así que ya existían cuando los dinosaurios no aviares aún caminaban sobre la Tierra. El evento de extinción masiva que acabó con los dinosaurios no los afectó, siguieron adelante. Su linaje duró casi 100 millones de años, extinguiéndose finalmente solo en el Pleistoceno tardío, que terminó hace aproximadamente 11.000 años. Considera esa línea de tiempo. Esta familia de serpientes sobrevivió a los dinosaurios por decenas de millones de años. También se expandieron por África, Europa, India, Sudamérica e incluso Madagascar, prosperando en varios continentes al mismo tiempo. Vasuki indicus fue uno de los últimos gigantes de esa línea. Los científicos creen que el linaje evolucionó originalmente en la India y luego se expandió por el sur de Eurasia hasta África. Vasuki representa esa rama original, la fuente. Para entender por qué esta familia prosperó durante tanto tiempo, tienes que comprender cómo era el mundo justo después de que desaparecieron los dinosaurios. La cima de la cadena alimenticia desapareció casi de la noche a la mañana. Los grandes depredadores se habían ido y los reptiles se expandieron en ese vacío. Eran adaptables y el clima cálido les dio exactamente lo necesario para crecer al máximo. El mundo les dio espacio y durante millones de años les perteneció. Hace 47 millones de años, Gujarat era húmedo, denso y completamente tropical, lo suficientemente cálido como para que algo de sangre fría y enorme creciera hasta 15 metros y prosperara. Una serpiente de este tamaño no persigue a su presa, simplemente espera, siendo invisible contra el suelo del bosque hasta que algo se acerca lo suficiente. Y cuando se mueve, no hay escapatoria. Tampoco hay advertencia, ni sonido, ni vibración, solo la selva quedándose en silencio por un segundo antes de que sea demasiado tarde. Es difícil de imaginar, pero en realidad, los últimos miembros de la familia Matsoidae se extinguieron hace miles de años, posiblemente coincidiendo brevemente con los primeros humanos en algunas partes del mundo. Es posible que las personas realmente hayan encontrado algo de este linaje. Los últimos Matsoidae sobrevivieron en Australia hasta bien entrado el Pleistoceno, cuando los humanos modernos ya estaban presentes en ese continente. Especies como Wonambi, un gran constrictor de esta familia, pudieron haber vivido realmente junto a las primeras poblaciones aborígenes. Algunos investigadores señalan el hecho de que enormes serpientes aparecen en la mitología de culturas de todo el mundo que no tuvieron contacto entre sí. Si eso significa algo o no es debatible, pero el momento es difícil de ignorar. No es solo una coincidencia entre distintos continentes o siglos, sino la misma serpiente. Deja que eso se asiente un momento. Esta especie está extinta. La línea de los Matsoidae terminó, pero lo que revela Vasuki indicus no trata solo de una serpiente, muestra lo equivocada que es nuestra visión de la vida prehistórica. Durante años pensamos que Titanoboa era el límite, pero este último descubrimiento sugiere firmemente que en realidad era mucho más alto. Estas serpientes gigantes no eran solo la excepción, sino parte esencial del paisaje mundial durante millones de años. La Tierra prehistórica albergó mucho más de lo imaginado, y seguiremos encontrando cosas que no esperábamos, cosas que muestran una cadena alimenticia mucho más concurrida en la cima de lo que creíamos. Si los científicos pudieron encontrar a Vasuki indicus, la pregunta es, ¿qué más sigue oculto en la roca? A principios de la década de 2000, un estudiante de geología realizó una excursión a la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo en Colombia. Recogió un trozo de roca y notó impresiones de algunas hojas prehistóricas en él. Luego encontró más rocas y cada una de ellas tenía el mismo patrón. En aquel entonces el estudiante difícilmente podía saber que su descubrimiento ayudaría a describir la serpiente más grande que jamás haya vivido en la Tierra. El estudiante llevó sus hallazgos a un científico local que llamó al Instituto Smithsoniano e invitó a sus expertos a una búsqueda de fósiles. No se sorprendió tanto porque sabía que había fósiles en las fosas de Cerrejón. En 1990, otro geólogo encontró un fósil allí
y lo llevó a su oficina. No estaba seguro de lo que era y lo llamó rama petrificada. Años más tarde, un paleontólogo vio una imagen de esta rama. Él sabía que no era una rama, sino la quijada fosilizada de un animal. El científico se entusiasmó tanto con el hallazgo que voló hasta Colombia. Quería examinar el fósil, pero nadie tenía la llave de su vitrina de cristal. Los científicos no pudieron esperar, así que rompieron el vidrio y confirmaron que era un fósil de un animal que vivió hace millones de años. Después del hallazgo de Herrera, sabían que había más fósiles en el área. El equipo de científicos tardó unos 2 años en darse cuenta de que todos eran parte de una serpiente gigante y no de un cocodrilo como pensaban debido al tamaño. Lograron establecerlo mirando las vértebras y costillas de unas 30 serpientes gigantes. Se podría pensar que los fósiles se destruirían fácilmente en una mina de carbón a cielo abierto, pero, de hecho, se encontraron debajo del carbón que les servía de capa protectora. Lamentablemente, los científicos no pudieron encontrar el cráneo de la titanoboa. A diferencia de las mandíbulas, que son extremadamente poderosas gracias a sus músculos, los huesos de serpiente son bastante frágiles. Es por eso que suelen desmoronarse mucho antes de que el sedimento pueda aparecer sobre ellos. Pero aún así, los investigadores lograron encontrar 3 fragmentos de cráneo. Gracias a este descubrimiento, han hecho una réplica a escala real de la cabeza de la serpiente, lo que apoya la teoría de que solía ser uno de los depredadores más grandes de su tiempo. Si estás empezando a asustarte, no te preocupes, yo también. Bueno, también establecieron que estaba relacionada con las boas y las anacondas modernas. Así fue como Titanoboa obtuvo su nombre. Es básicamente una boa titánica. La enorme serpiente fue descrita oficialmente en 2009. Titanoboa existió hace unos 60 millones de años, 6 millones más tarde que el T-Rex vagara por el planeta. En ese entonces disfrutaba del clima de la zona de América del Sur, lo que ahora es Colombia y Perú. Llegaba a ser tan larga como una pista de bolos, o el doble de largo que la serpiente más grande que existe hoy en día. Era tan pesada como 4 anacondas gigantes. Se había vuelto tan larga y pesada gracias a una afortunada coincidencia. Las serpientes son animales de sangre fría, por lo que necesitan un clima cálido para vivir y crecer. El noreste de Colombia era perfecto. Hacía unos 32 grados Celsius cuando Titanoboa existía. Esta serpiente no era tan rápida, especialmente en tierra. Pero lo más probable es que haya pasado mucho tiempo en el agua o cerca de ella. Podía nadar a una velocidad de hasta 19 kilómetros por hora. Al igual que las serpientes actuales, podría retorcerse y cambiar de dirección muy rápidamente. Los científicos aún no están seguros de si podía trepar a los árboles. Los paleontólogos creen que Titanoboa tenía la piel de color marrón o grisáceo. Era el color perfecto para que la serpiente se escondiera en los ríos lodosos de las selvas tropicales. Pero, de nuevo, no veo por qué tendría que esconderse de nadie, dado su tamaño. La serpiente más grande de la historia no era venenosa, pero eso no le impedía cazar cualquier animal que quisiera. Y aunque podía elegir casi cualquier cosa, su comida favorita probablemente era el pescado. Los científicos piensan eso basándose en el paladar de la serpiente y el número y tipo de sus dientes. No se puede recrear la dieta de la gigante hoy, ya que todos esos tipos de peces también se extinguieron. Cuando quería darle un sabor extra a su menú, Titanoboa cenaba otros reptiles. Se acercaba sigilosamente a su presa y la derribaba con un golpe rápido. Su mordida tenía un diseño muy especial. La estructura de sus mandíbulas permitía a Titanoboa sujetar el cuerpo de su presa, por lo que no había escapatoria. También tenía unos dientes delgados y puntiagudos. Se doblaban hacia adentro en la mandíbula de la serpiente como anzuelos de pesca. Esta pequeña característica ayudaba a Titanoboa a agarrar a su presa y evitar la más mínima posibilidad de que huyera corriendo o nadando. Lo más probable es que pudiera tragarse fácilmente incluso tortugas y cocodrilos gigantes. Todo eso suena bastante aterrador, pero no tenemos nada de qué preocuparnos, ya que las titanoboas se extinguieron hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, técnicamente a medida que aumentan las temperaturas en la Tierra, es muy posible que las serpientes también crezcan en tamaño. Les encanta el calor más que nada, por lo que deben sentirse cómodas aquí. Por supuesto, sería una serpiente completamente diferente, pero no es imposible que veamos algo similar a Titanoboa. Pero antes de pensar en escapar a otro planeta, recuerda que las serpientes enormes necesitarían algo enorme para comer. Tales gigantes prefieren envolver algo grande y tragárselo.
La mayoría de las personas simplemente serían demasiado pequeñas para ellas, entonces a menos que la enorme serpiente estuviera hambrienta, no desperdiciaría su energía atacando algo demasiado pequeño. Y como cualquier otra serpiente, Titanoboa tenía un sentido del olfato agudo y delicado. Necesitaba condiciones excepcionales y era sensible a las vibraciones. Un poco demasiado maloliente, muy ruidoso, demasiado frío, muy seco, demasiado húmedo, y la serpiente no se acercaría al lugar a menos que estuviera absolutamente desesperada. Así que si vives en una gran ciudad, tus posibilidades de encontrarte con una serpiente enorme como Titanoboa son cerca de 0%. Las áreas rurales son algo diferente, pero el único lugar donde la serpiente gigante consideraría vivir sería cerca del Ecuador. Ya tenemos algunas serpientes gigantes bonitas en las regiones más cálidas del mundo. La pitón amatista, o menos poéticamente, la pitón de matorral, es una gigante gentil. Es la serpiente más grande de Papúa Nueva Guinea y Australia. Puede crecer hasta el enorme tamaño de 8,5 metros y pesar hasta 35 kilogramos, que es casi el peso de un dálmata. Las pitones de matorral son bastante curiosas. A veces se deslizan dentro de las casas de las personas en Australia, pero en su mayoría son inofensivas para los humanos. Su comida favorita son los roedores, los murciélagos y las aves que acuden a los arroyos en busca de agua. Hasta entonces, las pitones acechan en silencio. Tienen sensores de calor en la boca que las ayudan a ver mejor a los animales de sangre caliente que pueden cenar. La pitón africana de roca es una de las únicas 11 especies vivas de su tipo. Actualmente es la segunda serpiente más grande del planeta. Esta enorme serpiente marrón alcanza longitudes de hasta 6 metros y pesa cerca de la mitad de un panda gigante. Se toma muy en serio sus comidas, ya que puede atrapar un antílope y comérselo entero. Incluso los cocodrilos de sangre fría le temen a esta bestia, porque también puede comerse fácilmente a uno de su especie. En 1958, un zoólogo encontró un joven cocodrilo del Nilo de 1 metro de largo dentro del estómago de una pitón africana. Según el científico, la pitón dijo: "No sé tú, pero a mí me cuesta tragar todo esto". Bueno, no, obviamente no es cierto. Las pitones no pueden hablar, hasta donde sabemos. La pitón reticulada tiene el récord de ser la más larga de todas las serpientes vivas del mundo. La más grande en cautiverio llegó al libro Guinness de los récords mundiales en 2011 con una longitud de 8 metros. Su nombre es Medusa y vive en un zoológico en Kansas City, Missouri. Una pitón reticulada adulta es lo suficientemente grande como para tragarse a un ser humano entero. Pero estas serpientes son en su mayoría bastante pacíficas y prefieren acostarse sin hacer mucho movimiento. Y aunque muchas pitones tienen versiones enanas que son mucho más pequeñas que sus primas adultas, las pitones reticuladas también tienen versiones súper enanas. Puedes tener una de esas de 2 metros de largo como una mascota. Sí, eso se considera enana, aunque es más larga que la altura de un ser humano promedio. ¿Sabes? De alguna manera todavía no encuentro esto reconfortante.